Mi nombre es Esperanza Vázquez. Tengo 68 años y durante los últimos 3 años he vivido en el sótano de una casa en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. No es mi sótano, no es mi casa y definitivamente no es mi elección. Mi nuera Patricia me obligó a vivir aquí abajo como si fuera una rata escondida y mi propio hijo Carlos permite que esto suceda día tras día. Permítanme contarles cómo una mujer que trabajó toda su vida como secretaria ejecutiva, que crió a un hijo profesionista, que mantuvo un hogar digno durante 40 años, terminó durmiendo en un colchón viejo sobre el piso de cemento de un sótano húmedo y oscuro. Todo comenzó cuando mi esposo Raúl murió hace 3 años de un infarto fulminante. En una sola noche, perdí no solo al amor de mi vida, sino también nuestra estabilidad económica. Raúl había sido contador durante toda su carrera, pero una serie de malas inversiones en sus últimos años nos había dejado prácticamente sin ahorros. Cuando murió, descubrí que lo único que quedaba era una pequeña pensión que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Carlos, mi único hijo, apareció en el funeral con cara de preocupación genuina. Tiene 42 años, es ingeniero civil exitoso. Está casado con Patricia desde hace 20 años y tienen 2 hijos adolescentes, Sofía, de 16, y Diego, de 14. «Mamá, no te preocupes por nada», me dijo ese día, mientras yo lloraba sobre el ataúd de su padre. «Vienes a vivir con nosotros. Patricia y yo ya lo hablamos. Tenemos espacio en la casa». Patricia, con su cabello rubio perfectamente peinado y su vestido negro de diseñador, asintió con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. «Por supuesto, suegra. La familia es lo primero». Durante las primeras 2 semanas viví en el cuarto de huéspedes de su casa colonial de 3 plantas. Era una habitación bonita, con vista al jardín, baño privado y suficiente espacio para mis pocas pertenencias. Pensé que finalmente tendría la oportunidad de estar cerca de mis nietos y de reconstruir mi vida junto a mi hijo. ¡Qué ingenua fui! Todo cambió gradualmente. Primero, Patricia comenzó a pedirme pequeños favores. Podría ayudar con la limpieza mientras ella salía con sus amigas. Podría cocinar para la familia porque la empleada doméstica había renunciado. Podría cuidar a los niños porque ella tenía compromisos sociales importantes. Al principio pensé que era natural. Vivía en su casa gratuitamente. Lo mínimo que podía hacer era contribuir con el trabajo doméstico. Pero los pequeños favores se convirtieron rápidamente en obligaciones de tiempo completo. Patricia llegaba de sus salidas de compras para encontrar excusas de por qué la limpieza no estaba perfecta. Criticaba mi comida diciendo que sus hijos estaban acostumbrados a estándares más altos. Se quejaba con Carlos de que yo estorbaba cuando había visitas importantes. «Tu madre es muy buena persona», le escuché decir a mi hijo una noche, «pero la casa se siente muy apretada con ella aquí arriba. Mis amigas se sienten incómodas cuando viene la servidumbre y ven a tu madre como si fuera, como si fuera familia». Fue entonces cuando apareció la solución temporal del sótano. «Esperanza», me dijo Patricia con esa voz dulce que usaba cuando quería conseguir algo. «Estuvimos pensando que tal vez estarías más cómoda en el sótano. Es más privado, tienes tu propio espacio y no tienes que lidiar con el ruido de la casa principal». El sótano era un cuarto frío de cemento, con una ventanita que apenas dejaba entrar luz natural, un baño minúsculo con ducha que goteaba y un ambiente que siempre olía a humedad. Había sido usado como bodega y las paredes tenían manchas de agua que formaban figuras siniestras cuando las miraba por las noches. «Es temporal», me aseguró Carlos, evitando mi mirada. «Solo hasta que encontremos una solución mejor». Eso fue hace 2 años y medio. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una rutina de humillaciones diarias. Me levanto a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia. Limpio la casa de 3 plantas de arriba a abajo mientras Patricia se va al salón de belleza o a sus clases de yoga. Cocino el almuerzo y la cena, lavo la ropa, plancho, hago las compras del mercado cargando bolsas pesadas en el transporte público, porque no me permiten usar el coche familiar. Cuando hay visitas, Patricia me prohíbe subir al piso principal.
Debo quedarme en el sótano para no incomodar a los invitados con mi presencia. Durante las cenas familiares importantes, como cumpleaños o navidades, como en el sótano mientras escucho las risas y conversaciones de mi propia familia arriba. Mis nietos, Sofía y Diego, han aprendido a verme como parte del mobiliario. Me hablan cuando necesitan algo lavado o cuando quieren que les prepare su comida favorita, pero nunca como a su abuela. Para ellos soy la señora que vive abajo y nos ayuda en la casa. Carlos, mi hijo, el niño que crié con tanto amor y sacrificio, ahora me ve como un problema que debe administrar para mantener feliz a su esposa. Cuando le ruego en privado que me ayude, que me defienda, que recuerde que soy su madre, me dice: «Mamá, trata de entender. Patricia maneja la casa y yo no me puedo meter en esos asuntos. Además, tienes techo, comida y no pagas renta. Muchas mujeres de tu edad estarían agradecidas». Agradecida por vivir como prisionera en el sótano de mi propia familia. Esta mañana, mientras barría las escaleras que conectan mi sótano con la casa principal, encontré algo que podría cambiar todo. Detrás de un mueble viejo que había estado moviendo para limpiar mejor, descubrí que una de las paredes tenía una tabla de madera suelta. Cuando la moví, encontré un cajón secreto empotrado en la pared. Y lo que hay dentro de ese cajón podría ser la llave para salir de esta pesadilla de una vez por todas. Durante 3 años viviendo en este sótano, había limpiado cada rincón cientos de veces, pero nunca había movido completamente el viejo escritorio de madera que estaba arrinconado contra la pared del fondo. Era pesado, parecía parte permanente del mobiliario, y Patricia siempre me decía que me enfocara en limpiar las áreas importantes donde la familia podía ver. Pero esa mañana de martes, después de otro desayuno donde Patricia me regañó porque el café estaba demasiado aguado y Carlos ni siquiera me dirigió la palabra, sentí una rabia que no había experimentado en años. Una rabia limpia que me dio fuerzas para hacer algo diferente. Decidí limpiar el sótano completamente, como nunca lo había hecho. Si iba a ser tratada como empleada doméstica, al menos sería la mejor empleada doméstica que hubieran tenido jamás. Moví cada caja, cada mueble, cada objeto que había estado acumulando polvo en los rincones. Cuando llegué al escritorio pesado, algo dentro de mí se rebeló contra dejarlo en su lugar como siempre. Con esfuerzo que no sabía que tenía a los 68 años, logré moverlo poco a poco. Primero unos centímetros, descansando y empujando de nuevo, hasta que finalmente logré separarlo completamente de la pared. Fue entonces cuando lo vi. Una de las tablas de madera de la pared estaba ligeramente suelta, como si hubiera sido cortada y vuelta a colocar. El color era un poco diferente, más claro, como si esa sección hubiera sido reemplazada años después de la construcción original. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. En todas las novelas que había leído durante mis largas noches solitarias en el sótano, los compartimentos secretos siempre contenían tesoros, cartas de amor o pistas sobre misterios familiares. Con manos temblorosas, empujé suavemente la tabla suelta. Para mi asombro se movió hacia adentro, revelando un espacio hueco detrás de la pared. Metí la mano en la oscuridad del hueco y mis dedos tocaron algo sólido, una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada de lo que esperaba. La saqué con cuidado y la coloqué sobre el escritorio que acababa de mover. Era una caja de lata vintage, con diseños Art Deco, que parecían ser de los años 20 o 30. Tenía un candado pequeño, pero el metal estaba tan oxidado que se rompió fácilmente cuando lo forcé con un destornillador que encontré en las herramientas abandonadas del sótano. Cuando abrí la caja, mi mundo cambió para siempre. Adentro había documentos envueltos en tela encerada, fotografías en sepia y lo que parecían ser papeles oficiales con sellos gubernamentales. Pero lo que más me llamó la atención fue un sobre grueso que tenía escrito en letra elegante: «Para quien encuentre este tesoro, la verdad sobre la Casa Mendoza, 1925». Mis manos temblaban mientras desenvolvía cuidadosamente los documentos. No todos estaban en buen estado,
pero pude leer lo suficiente para entender que estaba mirando algo increíble. El primer documento era una escritura de propiedad fechada en 1920, a nombre de Aurelio Mendoza Villarreal, ciudadano español naturalizado mexicano. La dirección era exactamente la dirección de la casa donde yo vivía prisionera en el sótano. El segundo documento era aún más intrigante. Un testamento fechado en 1925, también firmado por Aurelio Mendoza. En él dejaba toda su propiedad y los bienes ocultos en lugar seguro a quien demuestre ser descendiente legítimo de la familia Vázquez de Guadalajara. Vázquez, mi apellido de soltera, el apellido de mi padre, que había venido de Guadalajara exactamente en esa época. El tercer documento me dejó sin aliento. Una carta personal escrita por Aurelio Mendoza, dirigida a mis herederos legítimos, que algún día encontrarán esta verdad. La carta, escrita en una caligrafía elegante pero urgente, decía: si están leyendo esto, significa que han encontrado mi escondite secreto. Mi nombre es Aurelio Mendoza, y construí esta casa en 1920 con la fortuna que traje de España. Pero la revolución y la inestabilidad política me obligaron a esconder mis bienes más valiosos para protegerlos de quienes podrían confiscarlos. Mi querido amigo Eduardo Vázquez, de Guadalajara, me ayudó a establecerme en México y me salvó la vida durante los días más peligrosos de la revolución. Como no tengo herederos directos, decidí que sus descendientes serían los verdaderos herederos de todo lo que construí. En las paredes de esta casa hay más que ladrillos y cemento. Hay oro, joyas y documentos que prueban la propiedad legítima de esta casa y otras propiedades en la Ciudad de México. La carta incluía un mapa rudimentario del sótano, marcando 3 ubicaciones diferentes donde había escondido tesoros para mis herederos Vázquez. Miré las paredes de mi prisión con ojos completamente nuevos. Durante 3 años había estado durmiendo literalmente encima de una fortuna escondida. Durante 3 años había sido humillada en una casa que, según estos documentos, podría pertenecerme por derecho. Pero lo más impactante estaba en la última página de la carta. Si mi cálculo es correcto, para el año 1980 o después, la familia que usurpe esta propiedad sin derecho legal será descubierta por los verdaderos herederos. La justicia siempre encuentra una manera de manifestarse, aunque tome décadas. Eduardo Vázquez era el nombre de mi abuelo, el padre de mi padre. Un hombre que había llegado de Guadalajara en los años 20 y que siempre hablaba de un amigo español que lo había ayudado mucho en la Ciudad de México, pero que había desaparecido misteriosamente durante los años difíciles posteriores a la revolución. Esa tarde, mientras Patricia gritaba desde arriba que su comida estaba tardando demasiado, yo estaba sentada en el piso de mi sótano, rodeada de documentos que podrían cambiar todo. No solo había encontrado pruebas de que esta casa podría ser legítimamente mía, sino que aparentemente había un tesoro literal escondido en las paredes del lugar donde me habían obligado a vivir como una prisionera. La ironía era tan perfecta que casi me dio risa. La mujer a quien habían degradado a vivir en el sótano para no estorbar, acababa de descubrir que podría ser la verdadera dueña de toda la propiedad. Mañana comenzaría a buscar las otras ubicaciones marcadas en el mapa de Aurelio Mendoza. Pero primero, necesitaba verificar si realmente era descendiente del Eduardo Vázquez mencionado en estos documentos. Y si lo era, Patricia y Carlos estaban a punto de recibir la sorpresa más grande de sus vidas. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en mi colchón del sótano, mirando los documentos de Aurelio Mendoza, bajo la luz tenue de la única lámpara que Patricia me permitía tener encendida. Cada vez que leía el nombre Eduardo Vázquez, mi corazón se aceleraba, porque cada vez estaba más convencida de que se trataba de mi abuelo. Al día siguiente, mientras Patricia se fue a su clase de pilates matutina y Carlos estaba en el trabajo, decidí hacer algo que no había hecho en 3 años: subir al piso principal sin permiso y buscar en los documentos familiares que estaban guardados en el estudio de Carlos. Me sentía como una ladrona en la casa donde vivía, pero la verdad era más importante
que las reglas absurdas que Patricia había establecido para controlar mi vida. En el estudio de mi hijo, en un archivero que reconocí como el que había pertenecido a mi esposo Raúl, encontré exactamente lo que estaba buscando: los documentos familiares que yo había entregado a Carlos después de la muerte de su padre. Ahí estaba el acta de nacimiento de mi padre, Roberto Vázquez, hijo de Eduardo Vázquez, nacido en Guadalajara, Jalisco, 1922. Ahí estaba el acta de matrimonio de mis abuelos. Eduardo Vázquez, originario de Guadalajara, se casa con María Elena Ruiz en la Ciudad de México, 1925. Y lo más importante, ahí estaba una carta que mi abuelo Eduardo había escrito a mi padre cuando era joven. Una carta que yo había leído cientos de veces durante mi infancia, pero cuyo significado ahora entendía completamente. Hijo mío, decía la carta de mi abuelo, algún día entenderás por qué nunca hablé mucho de mis primeros años en la Ciudad de México. Hubo un amigo español, Aurelio, que me ayudó muchísimo cuando llegué aquí sin nada. Él me enseñó sobre negocios, me prestó dinero para establecerme y me trató como al hermano que nunca tuvo. Pero los tiempos se volvieron peligrosos y él tuvo que desaparecer para protegerse. Siempre esperé que algún día regresara para que pudiéramos reunirnos, pero nunca volvió a saber de él. Si algún día descubres algo sobre Aurelio Mendoza, recuerda que nuestra familia le debe mucho más de lo que jamás podremos pagar. Aurelio Mendoza, el mismo nombre del hombre que había escrito los documentos que encontré en el sótano. El mismo hombre que había dejado su fortuna para los descendientes de Eduardo Vázquez. Mis manos temblaron mientras copiaba a mano toda la información importante de los documentos familiares. Eduardo Vázquez era definitivamente mi abuelo, y según la carta de Aurelio Mendoza, eso me convertía en su heredera legítima. Pero necesitaba más pruebas antes de confrontar a Patricia y Carlos con esta información. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a verificar la autenticidad de los documentos y a entender mis derechos legales. Esa tarde, cuando Patricia regresó de sus actividades sociales, fingí estar limpiando el sótano como siempre, pero en realidad estaba siguiendo el mapa de Aurelio Mendoza para encontrar los otros escondites. La segunda ubicación marcada en el mapa estaba detrás de la caldera vieja que había en un rincón del sótano. Cuando moví las tuberías que la cubrían, encontré otro compartimento secreto, más pequeño que el primero, pero que contenía algo increíble. Una bolsa de terciopelo llena de monedas de oro y joyas antiguas. Las monedas tenían fechas de los años 20 y las joyas incluían un collar de perlas que parecía ser de valor considerable. Había también un anillo con un diamante grande que tenía grabado el nombre AM, Aurelio Mendoza. La tercera ubicación era la más difícil de alcanzar. Estaba debajo de las escaleras que conectaban el sótano con la planta baja. Tuve que gatear por un espacio muy estrecho, pero encontré el tercer escondite, una caja más grande que contenía documentos adicionales y lo que parecía ser un inventario detallado de todas las propiedades que Aurelio Mendoza había comprado en la Ciudad de México. Según estos documentos, Aurelio no solo era dueño de la casa donde yo vivía prisionera, sino también de otros 2 edificios en colonias elegantes de la ciudad, un terreno en Coyoacán y varias cuentas bancarias que habían estado inactivas durante décadas. Pero lo más impactante de todo fue encontrar una carta adicional, fechada en 1926, donde Aurelio explicaba por qué había decidido desaparecer. Los tiempos políticos se han vuelto muy peligrosos para los extranjeros con propiedades. He decidido fingir mi muerte y esconder todos mis bienes hasta que las cosas se calmen. Eduardo Vázquez es el único hombre en quien confío completamente. Si algo me pasa realmente, él y sus descendientes tienen derecho moral y legal a todo lo que he construido. La carta incluía copias de documentos legales que Aurelio había presentado ante un notario en 1926, designando formalmente a Eduardo Vázquez y sus herederos directos como beneficiarios de toda su fortuna, en caso de que él muriera sin familia directa. Esa noche, cuando Patricia me gritó desde arriba que su cena estaba insípida y Carlos evitó mirarme como siempre,
Yo sonreí en silencio. Durante 3 años me habían tratado como basura en una casa que, aparentemente, me pertenecía por derecho. Durante 3 años había vivido como prisionera en un sótano que contenía una fortuna que era legalmente mía. Al día siguiente, buscaría un abogado para que me ayudara a verificar todos estos documentos. Necesitaba estar completamente segura de mis derechos antes de revelar lo que había descubierto. Pero una cosa ya era clara. Patricia y Carlos habían cometido el error más grande de sus vidas al obligarme a vivir en el sótano, porque resulta que el sótano donde me humillaban contenía las pruebas que cambiarían todo el poder de esta familia. Y la mujer a quien habían degradado a vivir como rata estaba a punto de demostrar que era la verdadera dueña de toda la madriguera. Encontrar un abogado cuando vives como prisionera en un sótano y no tienes dinero no es fácil, pero la desesperación te vuelve creativo. Recordé que don Emilio, mi vecino de la casa de al lado, había mencionado que su hijo era abogado. Don Emilio era un hombre de 75 años que siempre me saludaba con respeto cuando me veía cargando las bolsas del mercado, y era la única persona en el vecindario que trataba de entablar conversación conmigo. Un día, cuando Patricia estaba en el salón de belleza y Carlos en el trabajo, me armé de valor y toqué la puerta de don Emilio. «Doña Esperanza», me dijo con sorpresa genuina, «qué gusto verla. Pase, por favor». Le expliqué mi situación con cuidado, sin revelar todo, pero mencionando que había encontrado documentos importantes que necesitaba que un abogado revisara. Don Emilio me escuchó con esa paciencia que solo tienen las personas mayores que han vivido mucho. «Mi hijo, licenciado Herrera, maneja casos de sucesiones y propiedades», me dijo. «Es un hombre honesto y estoy seguro de que la puede ayudar. Le voy a dar su teléfono». 2 días después, el licenciado Herrera vino a visitarme al sótano. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que me escuchó con atención profesional mientras le mostraba todos los documentos que había encontrado. Su reacción fue inmediata y clara. «Señora Esperanza, si estos documentos son auténticos, usted tiene un caso legal muy sólido». Durante las siguientes 2 semanas, el licenciado Herrera investigó a fondo la autenticidad de todo lo que había encontrado. Sus hallazgos fueron aún más sorprendentes de lo que yo había imaginado. «Señora Esperanza», me dijo durante nuestra tercera reunión secreta en el sótano, «he verificado todos los documentos en el registro público de la propiedad, en los archivos notariales y en los registros históricos de inmigración. Todo es completamente auténtico». Me explicó que Aurelio Mendoza había sido un inmigrante español muy exitoso que había llegado a México en 1918 con una fortuna considerable. Había comprado la casa en 1920 y había registrado legalmente a Eduardo Vázquez como su heredero beneficiario en caso de muerte sin descendencia directa. «Lo más importante», continuó el licenciado, «es que nunca se registró oficialmente la muerte de Aurelio Mendoza. Según los documentos legales, él simplemente desapareció en 1926 y la propiedad quedó en un limbo legal». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Significa que la familia que ha estado viviendo en esta casa durante las últimas décadas nunca tuvo título legal de propiedad. Han estado ocupando ilegalmente una casa que, según la ley, pertenece a los herederos de Aurelio Mendoza, que son usted y potencialmente otros descendientes de Eduardo Vázquez». El licenciado me mostró documentos oficiales que había obtenido del registro público. La casa había sido vendida en 1952 por alguien que se hizo pasar por pariente de Aurelio Mendoza. Pero esa venta era completamente fraudulenta porque esa persona no tenía derecho legal a venderla. La familia que vendió esta casa a los padres de su nuera Patricia eran estafadores, me explicó. Vendieron una propiedad que no era suya usando documentos falsificados. Esto significaba que Patricia y Carlos habían heredado una casa que nunca había pertenecido legalmente a la familia de Patricia. Habían estado viviendo en una propiedad robada durante décadas sin saberlo. Pero lo más increíble estaba por venir. El licenciado Herrera había rastreado todas las propiedades mencionadas en los documentos de Aurelio Mendoza
y había descubierto que no solo la casa donde vivíamos, sino también los otros edificios y terrenos mencionados en los papeles, seguían siendo legalmente propiedad de los herederos de Aurelio. Señora Esperanza, usted no solo es la dueña legítima de esta casa, sino también de un edificio de departamentos en la colonia Condesa, una casa en Coyoacán y un terreno comercial en la colonia del Valle. El valor total de todas estas propiedades en el mercado actual era de aproximadamente 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. La mujer que vivía en el sótano, comiendo sobras y usando ropa vieja, era legalmente multimillonaria. ¿Y las cuentas bancarias mencionadas en los documentos?, pregunté. Esas van a requerir más investigación, pero es posible que haya dinero que ha estado acumulando intereses durante casi 100 años. El licenciado me explicó que podríamos iniciar un proceso legal para reclamar todas las propiedades, pero que sería un proceso largo y complicado. Me dijo con una sonrisa, podemos intentar resolver esto de manera amigable con su familia, explicándoles la situación legal y llegando a un acuerdo. Esa noche, mientras Patricia me gritaba desde arriba porque había tardado demasiado en lavar los platos, yo sonreía en silencio. Durante 3 años, Patricia me había tratado como una sirvienta en su casa, haciéndome sentir como una intrusa que debía agradecer por tener un lugar donde vivir. Resulta que ella era la intrusa. Ella y Carlos habían estado viviendo ilegalmente en mi casa durante toda su vida matrimonial. La casa colonial de 3 plantas en la Roma Norte, con su jardín hermoso y sus acabados elegantes, era mía por derecho legal. El edificio donde Patricia llevaba a sus amigas a presumir su estilo de vida sofisticado se había construido sobre una propiedad que me pertenecía. Durante 3 años me habían humillado en mi propia casa. Me habían relegado al sótano de mi propia propiedad. Me habían hecho sentir agradecida por vivir en lo que era legalmente mío. Mañana tendría que decidir cómo manejar esta información. ¿Debería confrontar directamente a Patricia y Carlos? ¿Debería iniciar el proceso legal inmediatamente? ¿O debería darles la oportunidad de rectificar voluntariamente su comportamiento? Pero una cosa estaba clara. Los días de vivir como prisionera en el sótano de mi propia casa estaban contados. La verdadera dueña de la casa estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Una semana después de mi última reunión con el licenciado Herrera, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. El licenciado había completado su investigación y tenía noticias que, según me dijo, eran extraordinarias e irrefutables. Nos reunimos nuevamente en el sótano, esa tarde cuando Patricia había salido a una de sus interminables sesiones de compras y Carlos estaba en una junta de trabajo que duraría horas. Señora Esperanza, comenzó el licenciado con una sonrisa que no había visto en él antes. No solo confirmé que usted es la heredera legítima de todas las propiedades de Aurelio Mendoza, sino que encontré algo aún más extraordinario. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, fotografías antiguas y lo que parecían ser certificados bancarios. Primero, las buenas noticias legales, me dijo. Presenté toda la documentación ante el registro público de la propiedad y han confirmado oficialmente que usted es la propietaria legítima de esta casa. Los documentos están en proceso de actualización, pero legalmente, desde hace 3 días, usted es oficialmente la dueña de esta propiedad. Mi corazón se aceleró. Oficialmente, la mujer que vivía en el sótano como prisionera era legalmente la dueña de toda la casa. Segundo, continuó, confirmé que también es propietaria legítima del edificio en La Condesa, la casa en Coyoacán y el terreno en Del Valle. El valor total actualizado de todas estas propiedades es de 52 millones de pesos. 52 millones. Una cifra tan grande que ni siquiera podía procesarla completamente. Pero lo más extraordinario, dijo el licenciado, es lo que encontré sobre las cuentas bancarias de Aurelio Mendoza. Me mostró documentos de 3 bancos diferentes, con sellos oficiales y firmas de gerentes.
Aurelio Mendoza abrió varias cuentas de ahorro en 1924 y 1925 con depósitos considerables. Nunca las cerró cuando desapareció, y según las leyes bancarias mexicanas, estas cuentas han estado acumulando intereses durante 98 años. El licenciado me explicó que había trabajado con especialistas en derecho bancario para rastrear estas cuentas dormidas. El Banco Nacional de México confirmó que hay una cuenta a nombre de Aurelio Mendoza con un saldo actual de 8.400.000 pesos. Banamex tiene otra cuenta con 6.200.000 pesos. Y el Banco de Londres y México, que ahora es parte de otro banco, tiene registros de una cuenta con 5.800.000 pesos. Mi mente no podía procesar los números. Entre las propiedades y las cuentas bancarias, estaba hablando de más de 70 millones de pesos. ¿Y todo esto es mío?, pregunté con voz temblorosa. Todo es suyo, señora Esperanza. Completamente, legalmente, irrefutablemente suyo. El licenciado me mostró entonces algo que me hizo llorar. Un documento oficial del gobierno de la Ciudad de México reconociendo mi derecho de propiedad y cartas de los bancos confirmando que tenía acceso legal a todas las cuentas como heredera certificada. Hay más, dijo el licenciado. También encontré registro de que Aurelio Mendoza tenía inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores que nunca fueron reclamadas. Esas inversiones, con casi 100 años de crecimiento, ahora valen aproximadamente 12 millones de pesos adicionales. 84 millones de pesos. La mujer que comía sobras en el sótano era multimillonaria. ¿Cuándo puedo tomar posesión legal de todo esto?, pregunté. Ya puede hacerlo, señora Esperanza. Los documentos están listos. Solo necesita decidir cómo quiere proceder. El licenciado me explicó mis opciones. Podía tomar posesión inmediata de toda la propiedad y legalmente exigir que Patricia y Carlos desalojaran la casa. O podía negociar un arreglo que les permitiera quedarse pagando renta, o podía venderles una parte de la propiedad si ellos tenían recursos para comprarla. Pero recuerde, me advirtió, legalmente ellos han estado viviendo en su propiedad sin pagar renta durante décadas. Usted podría demandar el pago retroactivo de esa renta si quisiera. Esa noche, después de que Patricia me gritara por tardar demasiado en preparar la cena, y Carlos me ignorara completamente durante la comida familiar, subí a mi sótano con una sensación completamente nueva. Ya no era la viuda pobre y humillada que vivía de caridad. Era una mujer multimillonaria que poseía legalmente la casa donde estaba siendo maltratada. Durante 3 años, Patricia me había hecho sentir agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Resulta que ese techo era mío. Y ella había estado viviendo bajo mi caridad sin saberlo. Durante 3 años, Carlos había evitado defenderse de su esposa abusiva, diciéndome que debía respetar las reglas de la casa. Resulta que las reglas de mi casa las hacía yo, y él había estado viviendo en mi propiedad como huésped no invitado. Durante 3 años me habían tratado como basura en mi propia casa. Me habían relegado al sótano de mi propia propiedad. Me habían hecho trabajar como sirvienta en lo que era legalmente mío. El día siguiente sería el día en que todo cambiaría. Pero primero, quería disfrutar una noche más de la deliciosa ironía de ser maltratada por personas que, sin saberlo, habían estado viviendo de mi generosidad durante toda su vida matrimonial. Mañana, la verdadera dueña de la casa saldría del sótano para reclamar lo que era suyo, y Patricia y Carlos iban a aprender que la mujer a quien habían humillado durante años era la persona más poderosa que habían conocido jamás. Al día siguiente, armada con todos los documentos legales que probaban mi propiedad, tomé la decisión más importante de los últimos 3 años. No iba a seguir viviendo en el sótano ni un día más. Era hora de que la verdadera dueña de la casa reclamara su lugar. Esa mañana, cuando Patricia bajó al sótano para darme la lista habitual de tareas domésticas, me encontró sentada en mi colchón con una expresión que nunca había visto en mí: calma absoluta y dignidad recuperada. Esperanza, hoy quiero que limpies todas las ventanas de la casa y no olvides pulir la plata porque vienen mis amigas a cenar.
me dijo, con su tono condescendiente habitual. No, respondí simplemente. Patricia se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. En 3 años, nunca me había escuchado negarme a nada. ¿Cómo que no? No puedes estar negándote a ayudar en la casa. Vives aquí gratis. Lo mínimo que puedes hacer es... Patricia, la interrumpí levantándome con una dignidad que no había sentido en años. Necesito que llames a Carlos. Tenemos que hablar los 3. Es urgente. ¿Urgente? ¿Qué puede ser urgente en tu vida? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que te lleve al médico del Seguro Social? Llama a Carlos. Dile que venga inmediatamente. Y cuando llegue, reúnanse conmigo en la sala principal. No en el sótano. En la sala. Mi tono era tan diferente, tan firme, que Patricia me miró como si nunca me hubiera visto antes. Había algo en mi voz que la desconcertó lo suficiente para obedecer sin más preguntas. 1 hora después, Carlos llegó a la casa claramente molesto por haber tenido que cancelar una reunión de trabajo. Lo encontré junto a Patricia en la sala, ambos sentados en el sofá principal como dueños de casa, esperando que la empleada problemática explicara su comportamiento extraño. Entré a la sala cargando la carpeta con todos mis documentos legales. Por primera vez en 3 años, no entré agachando la cabeza o pidiendo disculpas por molestar. Entré como la dueña de la casa que legalmente era. Carlos, Patricia. Comencé, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. Durante los últimos días he estado investigando algunas cosas sobre esta casa y descubrí información que va a cambiar todo entre nosotros. Patricia puso los ojos en blanco. Esperanza, si esto es sobre que quieres una habitación más grande o algo así, ya hablamos de que el sótano es lo más conveniente para todos. Esta casa no es tuya, Patricia. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos y Patricia me miraron como si hubiera dicho que venía de otro planeta. ¿Qué quieres decir con que no es mía?, preguntó Patricia con una risa nerviosa. Abrí la carpeta y saqué los documentos oficiales de propiedad. Quiero decir que la familia que vendió esta casa a tus padres en 1952 no tenía derecho legal para venderla. Eran estafadores que vendieron una propiedad que no era suya. Carlos se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿qué estás diciendo? Esta casa ha pertenecido a la familia de Patricia durante más de 70 años. No, Carlos. Esta casa pertenece legalmente a los herederos de Aurelio Mendoza, un español que la construyó en 1920 y que designó a mi abuelo Eduardo Vázquez como su heredero beneficiario. Les mostré el acta de propiedad original, el testamento de Aurelio Mendoza y los documentos del registro público que confirmaban mi derecho legal a la propiedad. Patricia tomó los papeles con manos temblorosas. Esto no puede ser real. Debe ser una estafa, algún tipo de documentos falsos. Son completamente auténticos. El licenciado Herrera los verificó con todas las autoridades correspondientes. Hace 3 días que soy oficialmente la propietaria legal de esta casa. Carlos, siempre más rápido para entender las implicaciones financieras, preguntó lo que realmente le importaba. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Nos vas a echar de la casa? Eso depende completamente de ustedes, respondí con la misma calma. Durante 3 años me han humillado en mi propia casa. Me han hecho vivir en el sótano de mi propia propiedad. Me han tratado como sirvienta en lo que es legalmente mío. Patricia se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No puedes llegar después de años y reclamar nuestra casa con unos papeles viejos. No son papeles viejos, Patricia. Son documentos legales que prueban que ustedes han estado viviendo ilegalmente en mi propiedad durante décadas. Saqué entonces los documentos bancarios y las confirmaciones de mis otras propiedades. Además de esta casa, soy propietaria de un edificio en La Condesa, una casa en Coyoacán, un terreno en Del Valle y varias cuentas bancarias con más de 20 millones de pesos. Los números los dejaron completamente mudos. Pero no vine aquí a echarlos, continué. Vine a ofrecerles 2 opciones. Pueden quedarse en la casa pagando una renta justa por el espacio que ocupan, tratándome con el respeto que merezco como la dueña de la propiedad. O pueden buscar otro lugar donde vivir.
Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que había perdido todo el poder que creía tener. ¿Y si elegimos quedarnos?, preguntó Carlos con voz pequeña. Entonces vamos a establecer reglas muy claras. Yo me mudo inmediatamente al cuarto principal de la casa. Ustedes me van a tratar con respeto y consideración. Van a participar en las tareas domésticas como cualquier familia normal. Y van a pagarme renta por vivir en mi propiedad. ¿Cuánto de renta?, susurró Patricia. Sonreí con la satisfacción de quien finalmente tiene el control de su propia vida. Considerando que es una casa de 3 plantas en la Roma Norte y que ustedes han estado viviendo gratis durante décadas, creo que 30,000 pesos mensuales es justo. Esa tarde, la mujer que había vivido 3 años como prisionera en el sótano se mudó al cuarto principal de su propia casa. Y Patricia y Carlos aprendieron que la persona a quien habían humillado durante años era la única razón por la cual tenían un lugar donde vivir. Los primeros días después de revelar la verdad fueron los más tensos de mi vida. Patricia oscilaba entre la negación furiosa y el pánico absoluto, mientras Carlos intentaba procesar que su madre, a quien había permitido humillar durante años, era ahora la persona con más poder en su vida. Patricia trató inicialmente de desafiar mi autoridad, como si pudiera seguir controlando una casa que ya no era suya. El primer enfrentamiento llegó cuando intentó prohibirme usar el comedor principal para mis comidas. Esperanza, no puedes pretender que las cosas cambien de la noche a la mañana. Mis hijos tienen amigos que vienen a visitarlos y no pueden verte comiendo en el comedor como si fueras... ¿Como si fuera qué, Patricia? ¿Como si fuera la dueña de la casa? ¿Sabes a qué me refiero? No puedes simplemente... Patricia, la interrumpí con una firmeza que sorprendió a ambas. Te voy a explicar algo muy claro. Esta es mi casa, mi comedor, mi cocina, mi sala. Si no te gusta cómo manejo mi propia propiedad, tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El cambio en la dinámica familiar fue inmediato y dramático. Sofía y Diego, mis nietos de 16 y 14 años, fueron los primeros en adaptarse a la nueva realidad. Al principio estaban confundidos, pero cuando les expliqué la situación con paciencia, mostraron una madurez que sus padres no habían demostrado. Abuela, me dijo Sofía una tarde, nosotros no sabíamos que mamá te trataba tan mal. Pensábamos que era normal que vivieras en el sótano. Diego, más directo como todos los adolescentes, añadió, ahora entiendo por qué siempre te veías tan triste. Mamá fue muy cruel contigo, pero la transformación más dramática fue la de Patricia misma. Una semana después de mi revelación, cuando la realidad legal de la situación se había asentado completamente, vino a buscarme al que ahora era oficialmente mi estudio. Esperanza, me dijo con una voz que no le había escuchado nunca, pequeña y vulnerable. Necesito hablar contigo. Se sentó frente a mí como una estudiante frente a la directora, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que esta vez parecían genuinas. No sé cómo disculparme por todo lo que te hice durante estos años. Podrías empezar por explicarme por qué lo hiciste, respondí. ¿Por qué consideraste aceptable tratar así a la madre de tu esposo? Patricia lloró durante varios minutos antes de poder hablar. Al principio, cuando viniste a vivir con nosotros, yo pensé que iba a ser temporal. Pero cuando vi que te quedabas, me sentí amenazada. ¿Amenazada por una viuda de 65 años? Amenazada porque Carlos te quiere mucho. Y yo tenía miedo de que tu presencia fuera a cambiar la dinámica de nuestra familia. Tenía miedo de que él eligiera defenderte en lugar de apoyarme a mí. Su honestidad era dolorosa, pero necesaria. Entonces decidí hacer tu vida tan incómoda que te fueras voluntariamente. Pensé que si te hacía sentir como una carga, preferirías irte a un asilo o buscar otro lugar donde vivir. ¿Y el sótano? El sótano se quebró completamente. El sótano fue mi manera de tenerte en casa, pero invisible. Como si pudieras estar ahí para ayudar con las tareas domésticas, pero sin que tu presencia afectara mi estilo de vida. Escuché su confesión completa con una mezcla de tristeza y alivio.
Finalmente entendía que la crueldad no había sido casual, había sido calculada y deliberada. ¿Y Carlos sabía lo que estabas haciendo? Carlos eligió no ver. Cada vez que él notaba que yo te trataba mal, yo le hacía creer que eras tú quien causaba problemas. Le decía que eras manipuladora, que estabas tratando de crear conflictos entre nosotros. ¿Y él te creyó? Él quería creerme porque era más fácil que enfrentar el conflicto. Carlos siempre ha evitado las confrontaciones. Esa tarde, Carlos también vino a buscarme, claramente enviado por Patricia, pero cargando su propia culpa. «Mamá», me dijo sentándose en la misma silla donde Patricia había confesado sus motivos, «no tengo excusa para lo que permití que te pasara». «¿Por qué lo permitiste, Carlos? Soy tu madre. Me criaste viendo cómo tu padre y yo nos sacrificamos por ti. Porque fui un cobarde», admitió sin vacilar. «Porque elegí la paz matrimonial por encima de defenderte. Porque pensé que era más fácil dejar que Patricia manejara la situación a su manera que enfrentar el conflicto. ¿Y ahora qué piensas hacer? Ahora quiero pedirte perdón y preguntarte qué necesito hacer para recuperar tu confianza y tu respeto». La conversación más difícil llegó cuando Patricia y Carlos vinieron juntos, como pareja, para hablar sobre su futuro en la casa. «Esperanza», dijo Patricia con una humildad que nunca había mostrado antes, «sabemos que tenemos suerte de que nos des la opción de quedarnos. Cualquier otra persona nos habría echado inmediatamente. Queremos quedarnos», añadió Carlos, «pero entendemos que tenemos que ganarnos ese derecho demostrándote respeto genuino». Les expliqué las condiciones bajo las cuales podrían quedarse: respeto mutuo, participación equitativa en las tareas domésticas, trato digno en todas las circunstancias y el pago puntual de la renta mensual. «¿Y si fallamos en cumplir estas condiciones?», preguntó Patricia. «Entonces tendrán que buscar otro lugar donde vivir», respondí sin vacilar. Esa noche, por primera vez en 3 años, cené en el comedor principal de mi casa, servida por Patricia, quien insistió en preparar mi comida favorita como un pequeño gesto de disculpa. Era extraño ver a la mujer que me había humillado durante años sirviéndome la cena en mi propia mesa, pero era el primer paso hacia una dinámica familiar más justa. El cambio no había sido solo en mi situación económica o legal, había sido un cambio fundamental en cómo me veía a mí misma y en cómo exigía ser tratada por otros. La mujer que había aceptado vivir en el sótano por miedo a quedarse sin hogar, había descubierto que tenía más poder del que jamás había imaginado, y estaba usando ese poder no para vengarse, sino para establecer el respeto y la dignidad que había merecido durante toda su vida. 6 meses después de salir del sótano para siempre, mi vida se ha transformado de maneras que nunca creí posibles. Mientras escribo esta historia desde mi estudio en la planta alta de mi casa, puedo ver por la ventana el jardín que ahora cuido con amor, las bugambilias que florecen porque finalmente alguien las riega con cariño, y la fuente que mandé restaurar porque es mi casa y puedo embellecerla como quiera. La dinámica familiar cambió radicalmente, pero de manera más positiva de lo que había esperado. Patricia y Carlos cumplieron su palabra de respetar las nuevas reglas, y gradualmente nuestra convivencia se volvió no solo tolerable, sino genuinamente cariñosa. Patricia, quien durante 3 años me había tratado como sirvienta, ahora participa activamente en todas las tareas domésticas. Cocinamos juntas, limpiamos juntas, y lentamente hemos desarrollado una relación que se parece más a la de suegra y nuera que al abuso que caracterizó nuestros primeros años. «Esperanza», me dijo hace un mes mientras preparábamos la cena, «sé que no puedo deshacer los años en que te traté mal, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo valiosa que eres para esta familia. Carlos ha sido el que más ha cambiado. El hombre que evitaba confrontaciones y me ignoraba durante las comidas familiares, ahora busca mi consejo sobre decisiones importantes, me incluye en conversaciones sobre el futuro de la familia y me trata con el respeto que una madre merece. Mamá», me dijo la semana pasada, «quiero que sepas que estoy orgulloso de la dignidad con la que manejaste toda esta situación. Cualquier otra persona se habría vengado, pero tú elegiste la justicia con compasión. Mis nietos, Sofía y Diego,
han sido la transformación más hermosa de todas. Ahora pasan tiempo conmigo, no porque necesiten algo lavado o cocinado, sino porque genuinamente disfrutan la compañía de su abuela. Sofía me ayuda a administrar mis propiedades, mostrando un talento natural para los negocios. Diego me acompaña a visitar mis otros inmuebles y me ayuda a tomar decisiones sobre remodelaciones y mejoras. Abuela, me dijo Sofía hace poco, quiero estudiar administración de empresas para poder ayudarte a manejar todas tus propiedades cuando sea mayor, pero los cambios más significativos han sido en mi propia vida. Con acceso completo a mi fortuna, he podido hacer cosas que nunca imaginé posibles. Contraté a una empresa de remodelación para convertir el sótano donde viví como prisionera en un hermoso apartamento de huéspedes. Ahora es un espacio luminoso y cómodo, con ventanas grandes, baño moderno y decoración elegante. Algunas veces bajo ahí solo para recordar de dónde vengo y apreciar cuánto he avanzado. He usado mi riqueza no solo para mejorar mi vida, sino para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que yo viví. Establecí la Fundación Esperanza Vázquez, que proporciona asistencia legal gratuita a mujeres mayores que están siendo abusadas o explotadas por sus familias. Muchas mujeres de mi edad están viviendo situaciones similares a la que yo viví. Le expliqué al licenciado Herrera cuando establecimos la fundación. La diferencia es que ellas no tienen la suerte de encontrar documentos que las conviertan en millonarias, pero aún merecen dignidad y respeto. La fundación ya ha ayudado a más de 50 mujeres a encontrar soluciones legales a situaciones de abuso familiar, y hemos establecido un refugio temporal para mujeres mayores que necesitan un lugar seguro donde vivir mientras resuelven sus problemas legales. Don Emilio, mi vecino querido, cuyo hijo me ayudó a cambiar mi vida, se ha convertido en mi confidente más cercano. Desayunamos juntos todas las mañanas en mi jardín, y él me ayuda a tomar decisiones importantes sobre mis inversiones y propiedades. Esperanza, me dice frecuentemente, usted es la prueba de que nunca es demasiado tarde para que la justicia se manifieste. Mi relación con el dinero también cambió de maneras que no esperaba. Durante años había vivido contando cada peso, agradecida por las sobras, sintiéndome culpable por cualquier gasto pequeño. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en acumular dinero, sino en usarlo para crear dignidad, belleza y oportunidades para otros. He restaurado completamente la casa, no por ostentación, sino porque finalmente puedo vivir en un espacio que refleja mi valor como persona. He viajado a lugares que siempre quise conocer. He comprado libros sin preocuparme por el precio. He comido en restaurantes elegantes simplemente porque quería hacerlo. Pero lo más importante es que he recuperado algo que había perdido durante esos años terribles: mi autoestima. Durante 68 años pensé que era una mujer ordinaria, sin nada especial que ofrecer al mundo. Ahora sé que soy una mujer extraordinaria que sobrevivió a la humillación, que tuvo la sabiduría de buscar justicia en lugar de venganza y que tiene el poder de cambiar vidas con sus recursos y su experiencia. Queridos amigos que han seguido mi historia hasta el final, quiero que sepan que todas tenemos tesoros escondidos esperando ser descubiertos. Tal vez no sean cajas de oro en las paredes, pero pueden ser fortalezas internas, talentos no desarrollados o conexiones familiares que no sabíamos que teníamos. Si esta historia los ha conmovido, si conocen a alguna mujer mayor que está siendo maltratada por su familia, o si ustedes mismos han sentido que no tienen valor en sus propias casas, les pido que dejen un comentario contándome qué parte de mi historia más los tocó. Tal vez ustedes también tengan derechos que no conocen. Tal vez hay documentos familiares que revelarían verdades sorprendentes. Tal vez solo necesiten recordar que merecen ser tratados con dignidad, independientemente de su edad o situación económica. Suscríbanse a este canal si quieren seguir escuchando historias sobre justicia, dignidad y sobre cómo nunca es demasiado tarde para reclamar el respeto que merecemos. Recuerden, a veces los tesoros más valiosos están escondidos en los lugares más inesperados, y a veces las personas más poderosas son aquellas
que han aprendido a sobrevivir en los sótanos de la vida. Esta es Esperanza Vázquez, de 68 años, despidiéndome desde mi estudio en la casa que siempre fue mía, pero que tardé 70 años en reclamar. Porque al final, el verdadero tesoro no era el oro en las paredes, sino descubrir que tenía el valor de exigir ser tratada como la reina que siempre fui, incluso cuando otros me hacían sentir como una prisionera en mi propio reino.